Damos lugar entonces a la doctora Eliana Hernández Herrera. Ella es pediatra, dermatóloga pediatra, inmunóloga y del Hospital de Clínicas, funciona como médica de CIGEA, junto con Luz. Bueno, y coordina la doctora Julia Gómez. La doctora Julia Gómez es profesora doctora dermatóloga, actual directora de la certificación de la carrera de especialista de acá, de la asociación. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Julia. Y yo, ¿quieres que presente a María Florencia? ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, estamos en este espacio consolidado de Polimed. ¿Y a la secretaria ¿no? También, sí. Bueno, tenemos a la secretaria Viviana Niño, que es residente del Servicio de Dermatología del Hospital de Clínica, y tenemos a Adela Levato, que bueno, el apellido por ahí nos da conocido, que está siguiendo los pasos de su padre, ¿sí? Está querido, sí. Y ahora presento a María Florencia Fernández, que es pediatra y dermatóloga, es directora médica de la Fundación Debra Argentina, que nos va a presentar su charla hoy de abordaje inicial del paciente con sospecha de B. Adelante, Florencia. María Florencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a intentar ser lo más sintética posible porque sé que no hay tiempo. No sé si se ve bien la pantalla completa. ¿Se ve todo bien? Se ve bien, se ve bien. Perfecto, sí. Bueno, continuando con esta seguidilla, digamos, de temas que estuvimos conversando, todos basados en la EB y en el recién nacido, vamos a tratar de mostrar a simple vista cómo se maneja un bebé al nacimiento, los problemas que hay cuando nace un bebé con esta patología, con esta sospecha, y a ver qué tenemos disponible en este momento en el país para poder cubrir y poder lograr un cuidado integral del bebé recién nacido. Solamente para poner en contexto, el término EB se refiere a la ruptura de las capas de la piel con formación de ampollas. Todos los tipos de EB se manifiestan con ampollas y fragilidad en la piel al nacimiento o en la etapa neonatal. Por eso es importante que nacen casi todos con la misma sintomatología y los signos clínicos, y después hay que ir dilucidando de qué patología se trata. Es heterogénea en términos de gravedad y manifestaciones extracutáneas, y hay más de 30 subtipos. La prevalencia en la población general es de 1 cada 2.000 habitantes, es una enfermedad poco frecuente, con una incidencia de 1 cada 17.000 nacidos vivos. Una persona cada 227 de nosotros podemos portar el gen alterado, el gen defectuoso, y a nivel global afecta a 500.000 personas en el mundo. No tiene distinción por raza ni por sexo, es genética hereditaria, no contagiosa, por supuesto, y hasta el momento no hay un tratamiento definitivo, no hay cura, pero realmente se están haciendo todos los esfuerzos para poder lograrlo en el corto plazo. A nivel global, para ponernos en contexto, 500.000 personas entonces afectadas con EB de todos los tipos en el mundo, aproximadamente 3.000 personas en Estados Unidos, 3.000 personas en Europa. En Europa un 36% de los pacientes tienen la forma distrófica, y en el resto del mundo a nivel global aproximadamente 9.000 personas. En Argentina, la base de datos que tenemos, que recopila Debra Argentina, hasta octubre del 2022, 432 pacientes vivos con diagnóstico de epidermolisis, 188 con la simple, 136 con la distrófica, 3 de la unión, 1 con Kildare-B, y sin diagnóstico todavía unos cuantos, que van disminuyendo ese número ampliamente. Cada vez más con CEDIGEA se están realizando los genéticos de muchos pacientes que no tenían el micro. Y entre diciembre del 22 y marzo del 23, de este corriente mes, nacieron nuevos pacientes, un paciente en Córdoba, un paciente en Neuquén, un paciente en provincia de Buenos Aires y uno en Santa Fe, que se están analizando genéticamente ya. Así que imagínense la rapidez que se ha logrado gracias al equipo de CEDIGEA de poder contar rápidamente con el estudio genético. Es muy importante esto, lo que venimos hablando desde que empezó hoy el día.
Las formas de presentación al nacer, las formas graves, los pacientes que van a tener formas graves, nacen con ampollas, heridas, ya directamente al verlo al recién nacido, o por manipulación inmediata en esos momentos. Y las formas leves, hay ampollas también que aparecen durante el periodo neonatal. Resulta imposible determinar un diagnóstico específico solamente por observación clínica, solamente en este periodo. Y por eso el tratamiento inmediato va a ser el mismo para todos los lactantes, sin distinción de realmente de lo que pensemos, de lo que nosotros tengamos en nuestros pensamientos que puede llegar a ser la forma clínica. Siempre el diagnóstico diferencial en un neonato con ampollas y erosiones, además de la EB, nos toca plantear diagnósticos diferenciales, por supuesto, una vez excluidas las patologías infecciosas, realizando los cultivos de las lesiones con Gram, con Giemsa, y también hacer el frotis de Zank. Una vez descartados esos, tenemos que pensar en trastornos de fragilidad cutánea, pensar en las formas heredadas, pensar en las formas adquiridas, como se ve acá. Se despliega un amplio abanico, pero en realidad, de todas estas formas clínicas, las heredadas, la más frecuente va a ser la EB, dentro de la infrecuencia. Así que pensar siempre, estar pensando siempre como primer paso en la EB. Bien, acá está todo para... Entonces, en el periodo neonatal se superponen los síntomas de todos los subtipos de EB. No es posible determinarlo de forma clínica, solamente podemos tener algunas consideraciones que vamos a ver, pero las características clínicas son poco fiables. El diagnóstico definitivo va a ser por el estudio molecular, que se debe hacer lo más rápido posible, como también ya se comentó, también para poder tomar una decisión diagnóstica frente a un paciente muy, muy grave, como vimos en el caso anterior del Gauche. Bien, las recomendaciones publicadas actualmente para el diagnóstico son obtener la biopsia de piel para una inmunofluorescencia y una muestra de sangre para que se hagan las pruebas genéticas en paralelo, ¿sí? En la práctica, como contamos ahora, gracias al equipo de SEDIGEA, rápidamente con el estudio genético, se reserva la biopsia para aclarar subtipos en muchos casos, pero es de buena práctica poder hacer las dos cosas. Las muestras de biopsia se obtienen de piel no acral y sin ampollas, mitad de piel afectada, mitad de piel periférica sin afectación, y de una ampolla reciente que la podemos estimular nosotros, un simple frote con una goma de borrar en una determinada zona no acral, y esa ampolla microscópica de esa forma ya sirve para poder hacer el diagnóstico por la biopsia de piel. La muestra de sangre se saca, se extrae rápidamente, si se puede, ya se deriva al centro, en este caso a SEDIGEA, y se hace secuenciación Sanger, secuenciación masiva. Si las mutaciones no se identifican, mediante estas dos técnicas se puede realizar la secuencia del exoma completo, pero es mucho más caro, no tenemos el acceso fácil, así que estos son los pasos que tenemos que seguir. Sin embargo, hay varias pistas, que por eso viene acá esta presentación, sutiles del examen del neonato, que pueden sugerir un diagnóstico del subtipo de epidermolisis. La falta de papilas linguales, como vemos acá en esta foto, en esta hay papilas, y en esta no hay papilas, tiene casi un 100% de correlación con la forma distrófica recesiva generalizada severa, ¿sí? Lo mismo que un neonato que nace con ampollas, que no como el resto de los pacientes, pero nos sugiere la presencia de estas lesiones a nivel periunguiales, está tejido de granulación, y la aparición de sibilancias, ronquera en los primeros días de vida, por afectación de tejido, de la vía aérea por tejido de granulación, que muchas veces requiere hasta traqueostomía, nos sugieren también la posible epidermolisis ampollar de la unión, las formas graves. Entonces, o sea, la clínica es similar a todos, pero hay que tener en cuenta estas consideraciones que nos van a aportar un poco más de información.
Bien. Dada la rareza de la epidermólisis, muchos neonatólogos no están familiarizados con el diagnóstico y las recomendaciones de tratamientos actuales. Entonces, básicamente puse este slide para organizarnos en la cabeza, porque hay muchos subtipos de epidermólisis. Los 4 tipos principales son la simple, la distrófica, de la unión y Kindler-EB, por supuesto. Entonces tenemos que organizarnos de esta forma. De las formas simples tenemos la forma localizada, la intermedia y la severa, como vimos también el caso clínico, que realmente uno podía pensar que podíamos estar hablando de un paciente distrófico, pero resultó ser una simple severa. Las mutaciones son a nivel de la creatina 5 y 14 en la forma simple, y la herencia puede ser dominante, de novo o recesiva. Esa es la forma simple, como para ponernos en la cabeza los tipos generales. En la forma distrófica, que no es tan frecuente como la simple, pero le sigue en frecuencia, para pensar 2 tipos, las formas dominantes y las recesivas. De las formas dominantes tenemos la localizada y la intermedia, ¿sí? Con genes afectados a nivel del colágeno 7A1, a nivel del gen del col 7A1, y en las formas recesivas, la forma intermedia y la severa, ¿sí? Y en la forma de la unión, que es bastante más rara, tenemos 2 formas, la intermedia y la severa, y a nivel de la forma de Kindler-EB, que es la forma más rara, todas se pueden pensar con ampollas al nacer, esta también, pero son ampollas que en la primera infancia ya se resuelven, y ya aparece la fotosensibilidad y la poiquilodermia progresiva, que se hace muy evidente cuando van creciendo, ¿sí? Esto a grandes rasgos solamente para todos se diferencian. Ahora, vamos con algunos casos que hemos tenido con los diferentes especialistas, con los diferentes médicos del país que han recibido bebitos con estas características, solamente para contarles también cómo es la evolución de esos chicos y cuáles son los signos clínicos sugestivos. Este paciente, oriundo de Salta, presentó ampollas generalizadas flácidas, como ven aquí, como ven en esta imagen. Esta ampolla flácida nos tiene que hacer pensar, porque el resto del examen físico es un paciente que realmente impresiona estar grave, impresiona muy, muy afectado. Afectación de la mucosa oral, pero más que todo en la parte externa, pero esta fue la presentación de este bebito, con papilas, igualmente la lengua, pero esta presentación, fue creciendo el bebé y las ampollas dejaron de ser generalizadas y se formaban más en manos y pies, en zonas de roce, y las uñas que estaban presentes se pusieron con estas características más gruesas, cambiaron de color, esta hiperkeratosis unguial característica. También se agregó, en el transcurso de su crecimiento, esta hiperkeratosis de plantas de pies que son muy sugestivos de EB simple. En este momento, el paciente se hizo el estudio genético. No se lo hizo al nacimiento, pero sí se lo hizo en este momento, de lactante. Y realmente se encontró una variante en el gen de la queratina 14, ¿sí? Que realmente esta variante no fue encontrada en los papás, entonces se puede inferir que se trata de una variante de novo, aunque bueno, se tendría que descartar si no se trata de un mosaicismo gonadal. En definitiva, el diagnóstico entonces de este paciente es una forma simple, y nació realmente muy afectado. Este otro paciente, también les traje más los simples, vamos a pasar rápidamente porque se va el tiempo y no quiero dilatar demasiado, pero este otro paciente también, hablando de los casos anteriores, un paciente masculino oriundo de Buenos Aires, recién nacido pretérmino, con esta ausencia de piel localizada en el miembro inferior izquierdo. Las ampollas fueron apareciendo más en zonas sacrales, y la evolución con los tratamientos que se indicaron, que fueron realmente rápidos, y los tratamientos acordes a nivel de apósitos, fue excelente, como ven en esta imagen. Es importante porque en este paciente tenía antecedentes familiares. Este paciente, la familia, tenía el padre, la abuela, el bisabuelo paterno, eran portadores de la forma simple, y se hizo la secuenciación del gen de la queratina 5, encontrándose entonces en un diagnóstico de forma simple con pigmentación moteada. Nació el bebé con esta ausencia congénita de piel y resultó ser una forma simple. A diferencia de estos pacientes que
el diagnóstico genético son formas distróficas, pero nacen de la misma forma. ¿Tienen signos clínicos sugestivos? Sí, porque a nivel de la lengua estaba depapilada. Esta ausencia congénita de piel en los miembros inferiores, que se iniciaron las curaciones con Polymem en las primeras semanas de vida, y realmente resultó muy, muy efectivo el tratamiento, una epitelización rápida y en pocas semanas, y luego una cicatrización completa de ambos miembros inferiores, muy, muy positivo el tratamiento. Y esta foto es una foto que me comparte la doctora, que es la doctora a cargo de esta paciente, actualmente cómo se encuentra. Pero la misma forma de presentación. Este otro paciente lo mismo. Este otro paciente no tiene genético. Los papás no han querido todavía hacerse el estudio genético. Tiene todas las posibilidades, pero no han querido aún. No están seguros de hacerse el estudio genético. Pero este paciente lo mismo. Nació con esta ausencia congénita de piel. Se hizo el tratamiento adecuado y rápidamente epitelizó, aunque continúa con esas zonas mucho más sensibles con aparición de ampollas. Este otro paciente lo mismo también, con la forma distrófica recesiva diagnosticada genéticamente, también en los primeros meses de la vida, la lengua depapilada característica y su evolución posterior y actual de este bebé. Lo mismo este paciente, la doctora Giobo, en realidad pacientes gemelares, que nacieron con esta ausencia congénita de piel, en ambos miembros inferiores, y su evolución posterior. El estudio genético se hizo hace muy poquito tiempo de ambos de los gemelos, tampoco la mamá no había querido hacerlo antes, y el resultado es una EB distrófica recesiva. Bien. Por último, este pacientito, también una forma distrófica recesiva diagnosticada genéticamente, que nace de la misma forma. Más que todo quería yo destacar lo importante, bueno, del tratamiento que ahora vamos a ver del recién nacido, porque con los apósitos adecuados, porque realmente se llegan a estos resultados sin necesidad de una internación prolongada, que muchas veces se requiere cuando uno no cuenta con los productos necesarios, y la evolución posterior excelente con respecto a la cicatrización. Bien. Por último, este bebito, que actualmente ya está en proceso el estudio genético, que nace con estas ampollitas, esta ampolla a nivel del dorso de dedo y esta ausencia congénita de piel. Rápidamente el paciente se generalizan estas lesiones, pero observen estas ampollas también flácidas que se han presentado, esta ausencia congénita de piel en el proceso de cicatrización, que son sugestivos por lo que vimos anteriormente, pero bueno, hay que esperar el genético. Son sugestivos de una forma simple, generalizada, veremos. A ver cómo la mucosa oral está respetada, la lengua tiene papilas. Bien, entonces, para resumir, ¿qué productos necesita un neonato con una probable EB? Por supuesto que lo ideal sería contar, creo que todos han soñado, todos los que somos papás han soñado preparar una jugar de esta naturaleza, como se ve acá, pero la realidad, cuando se sospecha una EB, tenemos que tener este tipo de kit de recién nacido. El kit de recién nacido, estos productos son los que están disponibles a nivel país en este momento, la línea Polymem, la línea Mepilex, Mepitac, la línea, todo lo que es la crema Curefini, por supuesto gasas, vendas, que son lo habitual que podemos tener en cualquier neonatología, la hidrofibra y los apósitos de silicona también de otras líneas, de otros laboratorios. El producto que realmente contamos con mayor frecuencia y más fácil es la línea Polymem. La línea Polymem, en realidad, es una matriz, no es un apósito, se considera una matriz polimérica multifuncional, tiene 4 elementos, un surfactante que limpia las heridas, un hidratante que es el glicerol que permite que no se adhiera el apósito, un copolímero de almidón que absorbe, permite una absorción de todo ese exudado, y una membrana semipermeable que permite la evaporación del exceso de exudado y mantener tanto una temperatura y una humedad correcta en el lecho de la herida. Hay
material traducido en varios idiomas, ya sea para el tratamiento de los pacientes en toda su vida, con todos los productos disponibles, que es la última guía, el último consenso que se publicó en el 2014, y también hay específicos de los laboratorios, de las líneas, de la industria, como este de Polymem, que también ayuda al neonatólogo y a los papás a tener idea de cómo manejar los diferentes apósitos, porque hay muchas posibilidades, el rollo, las diferentes medidas, para ver cómo se adaptan a cada herida de su bebé y de su paciente en general. Luego también tenemos entonces las líneas con tecnología SafeTac, que por ejemplo es este producto que se usa muchísimo también, porque la verdad que es muy práctico para utilizar, es atraumático para la herida porque es a base de siliconas, y minimiza todo el riesgo de maceración de esos bordes de la herida. Lo mismo que las cintas, que también se utilizan muchísimo y debemos contar con esas cintas para un paciente que se interna, y también para fijación de los diferentes apósitos, las redes tubulares, la crema Curefini. Acá en esta imagen se observa bien cómo impregnada la crema, que es de origen vegetal, cómo impregnada queda como una capa muy importante para cubrir toda una herida, y realmente con excelentes respuestas. Y el manejo del recién nacido está realmente difundido a nivel mundial. En todas las páginas de Debra pueden encontrar cómo se debe manejar. Los puntos básicos están cubiertos acá. Desde el primer momento de nacimiento, evitar la incubadora en lo que se pueda, evitar el clamp, retirarlo rápidamente ante la sospecha, evitar cualquier tarjeta de identificación colocada al bebé, evitar los adhesivos, y usar, en lo posible, estimular la lactancia materna, y usar, si no es posible, la lactancia exclusiva, que es lo más habitual que suceda por la angustia, el estrés. Esa mamá realmente no está en condiciones de poder amamantar de forma exclusiva a su bebé. Entonces tenemos que contar con este tipo de biberones, que están las líneas tipo Haberman o la tetina de cordero, que se puede conseguir en las veterinarias. Lo mismo que el chupete, también ayuda bastante para pacificar un poco a ese bebé, y que sea exclusivamente todo de silicona. Bien, con respecto al drenaje de las heridas, de las ampollas, utilizar estas técnicas específicas, tratando de evitar que se expanda la ampolla, porque realmente se van desprendiendo las capas de la piel si uno deja que la tensión de ese líquido de esa ampolla actúe. Entonces rápidamente poder hacer un drenaje de ese líquido para poder ayudar con las curaciones. Y con respecto al sostener un bebé, que realmente es algo muy sencillo para cualquier bebé, no, en estos bebés tenemos que poner una mano detrás de la cabeza, la otra detrás de las nalgas, y esta es la forma correcta de poder sostener. Y tanto la línea Polymem como el resto de las líneas son lo primero que tenemos que pensar, la primera línea de tratamiento a considerar desde el nacimiento, todos los apósitos que son no adhesivos, ¿sí? No solamente para evitar las áreas de roce, sino también para las áreas perigastro. Se adaptan, son versátiles, uno las puede cortar para que se adapten a cada situación. Como ven acá, estrategias para el baño, tratar de sumergir al bebé en una tina, en una bañera, antes de desprender los apósitos, para justamente aliviar en cierta medida ese dolor que se genera. Los baños con sal, también con solución fisiológica, que reducen el dolor en un 91% de los pacientes. Esto ya está publicado, así que se puede utilizar. Lo mismo que la clorhexidina en espuma, y los productos en general para dermatitis atópica se adaptan perfectamente a estos pacientes. Y para terminar, el manejo de los deditos, de las manos y de los pies, a pesar de que uno puede retrasar la fusión temprana, pero si hablamos de formas distróficas es muy complicado y se termina generando la pseudosindactilia. Existen también la combinación del Polymem con la hidrofibra, con la silicona, para poder colocar entre los deditos y poder
no generar un guante de box que el bebé no puede ni moverse, sino tratar de poder separar y lograr una movilidad mucho mayor en esos manitos y los piecitos. Bien, para terminar entonces como conclusión, durante el periodo neonatal, tanto el equipo médico, enfermería como la familia tienen que adaptarse a una situación inesperada. La familia no puede comprender por qué les tocó a ellos, y eso es lo más difícil de poder solucionar. Y hasta el diagnóstico definitivo, que por suerte lo estamos logrando muy rápido, se requiere una serie de cuidados estandarizados para justamente lograr que el paciente rápidamente pueda ser externado y comenzar ese largo camino adaptativo. Y también difundir que existe una red de apoyo cada vez más consolidada para acompañar en este proceso. No están solo los pacientes y estamos todos justamente para acompañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Florencia. Muy linda charla y nos da un panorama de lo complejo del manejo de estos pacientes que requieren un equipo multidisciplinario. Sí. Bueno, te agradezco también y quería agradecer también a Polymer que hace, si bien este simposio no siempre está con nosotros en los momentos que necesitamos. A veces hay muchos pacientes que no tienen esa obra social o esa prepaga y realmente nos ayuda mucho a veces en los primeros momentos como para ayudarlos a los chicos. Que así, gracias Polymer.